Dejo en el micro al autor, el congresista Manuel Dahmer, autor del libro Desafíos históricos del Perú bicentenario y latinoamericano en el mundo multipolar. Les recuerdo que posteriormente vamos a pasar al brindis de honor. Quiero agradecer a todos los amigos y amigas que han participado en esta mesa redonda. Estos comentarios han sido muy importantes, les agradezco y los felicito. Creo que de alguna manera hemos logrado hacer de este debate, o este intercambio de ideas en torno a reflexiones de la historia pasada, presente y futura del Perú, un momento de esos que no solamente marcan la atención de un sector del país, sino que marcan las posibilidades de una reflexión común para hacer frente a sus desafíos. Hay varios temas que quedan abiertos. Yo quisiera referirme a 2 o 3 de ellos para referir justamente a que los vean con más detalle en el libro. Un tema fundamental es el que tiene que ver con la relación entre base civilizatoria y destino histórico o futuro histórico. Concuerdo con lo que se ha señalado, que no hay un futuro predeterminado. Justamente uno de los puntos centrales es desaparecer la predeterminación del futuro. Los futuros se construyen y son inciertos. Y eso es lo que le da sabor a la vida, que puedan ser inciertos. Qué aburrida sería la vida si los futuros fueran ya previamente establecidos. Habría que dejar solamente que ocurran las cosas. Justamente los futuros se conquistan, se construyen, se luchan. Y eso es lo que hace que sean inciertos. Se puede ganar o se puede perder, se puede tener un resultado u otro, pero lo que es inevitable, lo que es decisivo, lo que es fundamental es que los futuros se construyen porque la gente tiene propuestas sobre esos futuros y esas propuestas tienen raíces. De ahí viene la relación de eso que Marinetti ha planteado del Perú integral entre la base andina, amazónica, civilizatoria y las perspectivas que parecía del socialismo, de lo más avanzado de la humanidad, de su época, podemos decir también de lo más avanzado de la humanidad para nuestra época. Un segundo aspecto es reivindicar algunas figuras en la historia. Se ha hablado de la parte de la historia. El libro, sin ser un libro de historia, en el fondo trata de serlo. Y agradezco a los amigos historiadores que no me hayan vapuleado mucho, sino solamente mencionado algunos aspectos, pero ciertamente no es el libro de un historiador, es un libro de un sociólogo. Pero como me enseñó mi maestro Germaná, ahora entre las ciencias sociales todos son ciencias sociohistóricas. Entonces, de alguna manera no hay sociología sin historia, no hay economía sin historia. Entonces, son los campos que estamos entremezclando, que estamos yendo con mayor o con menor atención. Entonces, yo he tocado un tema de la historia, que es un tema muy sensible en el Perú, y por eso lo toco con detalle en el libro. Inclusive en este mismo local hicimos un evento en ocasión de lo que se llama las facultades de dictadura a Bolívar. Y eso es lo que recojo en el libro, y lo desarrollo y lo amplío, porque la figura de Bolívar en el Perú es una figura que todavía está en muchas discusiones, porque hay temas que están en el trasfondo. ¿Cuál es uno de esos temas de trasfondo? Yo tomo a Flores Galindo, y es que Bolívar se lo ha puesto como separado de Túpac Amaru. Trato de mirar la historia desde el punto de vista de Brudel, de ver periodos, ciclos históricos. Y Túpac Amaru es 40 años antes de Bolívar. No son 100 años, son 40. Y los mismos que dieron la plata al virreinato para que enfrentara a Túpac Amaru, esa misma deuda la tenían todavía cuando estaban haciendo la independencia en el Perú. No se la habían pagado al Tribunal del Consulado. Y ese Tribunal del Consulado, una vez que sale Bolívar y una vez que sale San Martín, y que aquí en el Perú se regresa a la normalidad, entre comillas, son los que vuelven a reinar en el Perú. Son los que hacen una república militar guanera, que es la que sigue a la independencia. Entonces, ¿contra quién luchaba Bolívar? Yo he tomado de un autor, Néstor Coan, y otros más que tratan de analizar su estrategia. Y la diferencia de estrategia entre Bolívar y San Martín es que San Martín pensaba que venía, llegaba, desembarcaba y casi sin guerra conquistaba la independencia o lograba una especie de correinado, porque el imperio español estaba en crisis y se podía hacer un correinado. Bolívar discrepa profundamente de eso. Bolívar señala y lo desarrolla con más detalle en Pativilca, ahí medio enfermo y entre fiebre, dice: estoy con fiebre pero no estoy loco, estoy diciendo las cosas más acertadas. Y es que la única forma de derrotar al imperio español, había aprendido de la Revolución Haitiana,
Porque cuando fracasa la primera vez Bolívar y va a la República de Haití, la República de esclavos que habían conseguido un triunfo, se da cuenta que la única manera de enfrentar al imperio español era acabar con la esclavitud y movilizar a los esclavos como hombres libres. Y eso es lo que plantea Bolívar en el Perú. Movilizar a los esclavos, que también suponía los esclavos indígenas en la mita y en los obrajes. Y para derrotarlo definitivamente al imperio español había que derrotarlos donde se habían hecho fuertes, que era en el Cusco. Entonces la batalla no estaba en Lima. Cuando viene Bolívar a Lima, le hacen una celada. Pondré verlo en detalle en el libro, no voy al detalle ahora. ¿Cuál es la celada? Quieren hacer que Bolívar, con su destacamento que ha llegado a Lima, combata una supuesta insubordinación de la tropa acá y una avenida de realistas a asaltar Lima, que era una manera de llevarlo a un escenario de combate que era el que no quería Bolívar. Bolívar deja Lima y se va a Pativilca y hace una batalla inmensa porque va a la parte de la Sierra de Huamachuco y de ahí hace una campaña por todos los Andes para Junín y Ayacucho. Y con los mismos que habían combatido en varios escenarios mundiales de la lucha por la independencia. Bolívar hace una marcha heroica que alguna vez señalaba, recordó esa marcha trágica de las familias de Túpac Amaru traídas a pie desde Cusco a Lima para embarcarlas y llevarlas afuera, muchos de ellos muriendo en el camino. Frente a esa marcha trágica, hace una marcha heroica por los Andes, y en Junín y Ayacucho acaban con el ejército realista. Y Bolívar incluso hace algo más, le ofrece que no va a hacer la guerra a muerte a los que se rinden, porque sabía que había familiares de uno y otro lado, y por eso es que Bolívar consigue la victoria política y militar. Pero esa victoria política y militar, frente a la celada que le quisieron tender en Lima, la evita. Pero el país ha sufrido un trauma histórico del cual hasta ahora no asumimos como país. Nuestros dos primeros presidentes fueron traidores al Perú. Lo digo en el libro. El marqués de Torre Tagle, que su nombre tiene la Cancillería del Perú, fue un traidor al Perú. Se pasaron para el otro lado. Eso está demostrado por la historia, pero en el Perú nos hacemos los suecos y no tenemos que ver con el punto. ¿Y eran traidores para qué? Para enfrentarlo a Bolívar. Para enfrentarle, cuando a Bolívar le dan las posibilidades de la dictadura, Bolívar la acepta en condiciones excepcionales. Pero ¿quién es el hombre del Perú que está ahí? José Faustino Sánchez Carrión. Un hombre claro y fundamental en la lucha por la República. Y él, junto con Bolívar, cuando están yendo a las batallas definitivas, convocan a la Federación de los Andes del Sur, convocan a la unión de los países que iban a poder, justamente mientras se hacía el gran congreso anfictónico en Panamá de toda América, que lo convocan también, hacen una Federación del Sur para justamente unir lo que se estaba en ese momento disgregando por razones de las batallas políticas y militares. Entonces, creo que en la historia tenemos como país que mirar nuestra realidad. La realidad es que nuestros dos primeros presidentes fueron traidores, que después de la independencia quien gobernó el país fue el mismo tribunal del consulado que había gobernado en la época del virreinato, y que la República Militar Guanera fue en gran medida hecha por funcionarios que habían estado en el ejército realista y que habían sido parte de un regimiento que se llama el Regimiento de la Concordia, que son los que después cuando ven el guano ven la posibilidad de ver si se enriquecen o no. Esa es la tragedia del Perú en esos años. Esa tragedia hay que mirarla con calma, y sobre la base de mirarla con calma y atendernos, hay una gran fuerza popular. Están los indígenas que se rebelan, los esclavos que se libertan, los criollos que salen a luchar, y esa reivindicación profunda que hay en esos años de la independencia de lo que había empezado Túpac Amaru, que cierra un ciclo. Se cierra un ciclo con la independencia, que es el que se va a continuar luego en otros ciclos históricos. Entonces creo que, mirando mal, mirando bien, hay que hacer un detalle de la historia mayor y hay que ver ahí la ubicación con Bolívar. Ciertamente yo tengo además mis cosas sentimentales. Yo he leído las cartas entre Bolívar y Manuela Sáenz, y yo soy parte de una cofradía manuelitaria en Paita, en los cuales hacemos todos los años que podemos unos homenajes a Manuela Sáenz, un gran personaje de la independencia, así como a Bolívar. Pero eso ya son, digamos, aspectos literarios, emocionales, de reconocimiento del hombre y de la mujer en la lucha por la independencia, en la lucha social. Un tercer y último punto es respecto a los escenarios a futuro. Quiero ser muy corto, porque es un tema que en el libro se menciona, no se desarrolla, pero quiero expresamente, a propósito, mencionar un tema. Y es que en cada periodo histórico he tratado de hacer, en esa visión histórico-social, un análisis del contexto mundial, tomando la teoría de sistemas de Wallenstein a nivel mundial, y cómo está América Latina y el Perú.
Entonces lo veo en la parte del periodo virreinal, antes en la época de la parte andino-amazónica autónoma, luego lo veo en la época de la independencia, pero ahora estamos viviendo un periodo que se llama la multipolaridad. En este periodo de la multipolaridad hay que estar muy claro en lo que está pasando, porque en el Perú tenemos una absoluta desinformación pública sobre el punto. Pública, académica y política. Absoluta. Quiero poner un ejemplo. Todos hemos visto en televisión, en YouTube, esas decapitaciones brutales. Entonces, en el Medio Oriente, el ISIS son los islámicos haciendo la barbaridad mundial y la población se va a refugiar a Europa. Y ahí están. ¿Cuál es la verdad? Lo dice, yo lo he leído, circula por internet, es un documento público, un oficial de la Fuerza Armada Europea, que el ISIS es una creación de los servicios de inteligencia turcos con Estados Unidos y con Europa. Y que la posibilidad, ustedes saquen un video cortándole la cabeza a alguien y pongan en YouTube a ver si dura 2 segundos. No sale. Es una creación para justificar la nueva estrategia norteamericana de que la guerra es contra una civilización donde está el petróleo. Y que esa es la guerra mundial actual. Y que eso le da derecho a propiciar condiciones de invasión a esa zona. ¿A quién le venden el petróleo los de la ISIS? Eso, del Estado Islámico, que es un Estado, que es un grupo terrorista. ¿A quién le vende el petróleo? A los europeos. Y de ahí ¿a quién le vende el patrimonio cultural? Que está a los europeos. Entonces nos están vendiendo una idea de que esta migración masiva parecida, más grande que la de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es un problema de los árabes que están enfrentando al resto de la civilización. ¡Mentira! Es un problema de que en este momento la crisis de un imperio que se quiso unipolar, esa crisis clara, porque ya está la multipolaridad, ahora hay 2 grandes potencias económicas y eso va a seguir, ya hay bloques que actúan independientemente y eso va a seguir, y no puede afrontar el derrocamiento del gobierno sirio, porque entre Siria, Rusia y otros en condiciones regionales van a hacer una alianza, están haciendo una alianza que impide que pueda triunfar la acción norteamericana. Así como hay eso en esa parte del mundo, ¿acaso no nos puede indignar ver el día de ayer en un periódico que digan que Evo Morales tiene a su jefe de aviación como un aviador de los narcos y traten de generar una infamia contra el gobierno hermano de Bolivia diciendo que es un gobierno manejado por el narcotráfico? Y uno lee con detalle la nota no dice eso. Hay un contexto de presión. Yo ahora estuve en una radio y me preguntan, ¿y usted qué opina sobre Venezuela y cómo lo han detenido a López? Claro, si ese señor quiso hacer un golpe de Estado y hubieron 43 muertos, ¿qué quieren? ¿Que esté libre? Está bien que esté preso, y eso además lo dice la UNASUR, que es el organismo político de América Latina. Las experiencias políticas de cada país, que lo verá cada país. Pero tenemos que estar claros en qué cosa es lo que está pasando. Entonces, estamos viviendo un momento de condición de multipolaridad, donde hay nuevas tácticas, nuevas estrategias de dominación, y eso es lo que en el libro está planteado. Requerimos nosotros tener también nuevas estrategias de unidad, de afirmación, de eso que llama muy bien Mocha la unidad en la diversidad, para afianzar la consolidación de América Latina. Porque es indudable, en este mundo que cambia con la multipolaridad, está la oportunidad histórica de la independencia de América Latina. Tenemos esa oportunidad histórica, desde el punto de vista económico, político, social y continental. Y es una oportunidad que no podemos de ninguna manera desperdiciarla, dejar pasar. Podría pasar, podrían derrotarnos, pero yo creo que hay las mejores condiciones. Ya son cuántos años, casi 12, 14 años de gobiernos progresistas, de cambios, un poco más. Ya hay un movimiento que es indetenible en América Latina. Ya los pueblos han salido, muchos de ellos, de la pobreza, han mejorado sus condiciones de conocimientos, están movilizados. Que hay problemas en los gobiernos, es normal que haya problemas. Si no hubiera problemas en los gobiernos, no serían gobiernos, serían ángeles. Y esos problemas en los gobiernos se enfrentan con los propios gobiernos y las propias sociedades. Y que hay elecciones, ganan unos, pierden otros, avanzan, retroceden, pero el conjunto de América Latina está claramente demostrando que la vocación por ser independiente, por afirmar su capacidad como una patria grande, está ahí. Y ahí está, ciertamente, Túpac Amaru con Bolívar. Por eso es que me siento contento de estar en esta oportunidad con ustedes, diciendo que tenemos todavía mucho por delante y tenemos responsabilidades para poder hacerlo con reflexión, con detenimiento,
con buen humor, con igualdad, equidad de género, con amor a la poesía, con las posibilidades de mirar que el futuro lo tenemos cerca. Depende no dejarnos amilanar por los problemas, ni tampoco ensombrecer por las dificultades o por las desinformaciones. Por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que debatir, hay que informarse, pero fundamentalmente hay que tener ese espíritu de Mariátegui, de José Carlos Mariátegui, de confiar siempre en el gran mito de que la voluntad del porvenir la construimos los hombres y las sociedades que creemos en el trabajo, que creemos en la dignidad y que creemos en la libertad y en la justicia. Muchas gracias por su participación en esta oportunidad.